En este video nos introduciremos en temas relacionados con la salud y la enfermedad, pero desde la antropología de la salud, del reconocimiento de lo subjetivo y lo objetivo en torno a la comprensión de estos fenómenos sociales, pero también individuales. Partimos primero de ejemplificar, de describir el universo simbólico, el universo de significado relacionado con lo biomédico, que sería la medicina tradicional. Desde el principio, la salud se define por lo negativo. ¿Qué significa? Es la ausencia de la enfermedad. Si hay salud es que no hay enfermedades, no hay signos de aparición, no hay síntomas de alteraciones producidas por agentes externos. Entonces, la enfermedad es algo que se manifiesta como síntomas y se manifiesta en el cuerpo y sobre todo en lo externo. Básicamente esas son las características en lo externo de la persona. Por eso dice que está centrado en la asistencia individual a personas que tienen condiciones que están reconocibles por sus síntomas, que se las puede reconocer fácilmente o son evidentes en su cuerpo, en sus signos anatómicos. Como ausencia de enfermedad, quiere decir que es algo que el cuerpo anda silencioso. Cuando no anda silencioso es que hay algún problema. Cuando no muestra síntomas es que hacia afuera quiere decir que no hay problema. Entonces se deduce que existe salud cuando el cuerpo funciona sin atenciones y sin molestias graves para la persona, para su manejo diario. También se entiende eh, como si fuera un stock, un capital de salud que uno obtiene desde el nacimiento y que nos permite afrontar en la vida sin desgaste extremo para el organismo. Y también otra idea que subyace es ese equilibrio. El equilibrio que se entiende que uno es cuando se siente fuerte, capaz y en un estado positivo, de armonía. Cuando se pierde el equilibrio es lo contrario. Entonces, es muy importante cuando uno habla sobre el fenómeno salud y enfermedad y la atención también de esa la atención, la curación y volver a restituir esa salud, es muy importante poner la mirada en estos aspectos. El nivel sociocultural de las personas, no todos los grupos sociales, las clases sociales tienen la misma percepción de sentirse enfermo o de estar enfermo. La información sobre cuestiones médicas, sobre salud, no todos los niveles sociales tienen la misma posibilidad de acceso o la misma comprensión o el mismo conocimiento o las mismas redes de contacto respecto de conseguir información médica fidedigna o información sobre la salud o sobre cómo hacerse atender o qué lugares concurrir. Y otro punto que es muy importante es la experiencia, que es la vivencia de enfermedad anterior, no la de otras personas que nos pueden influir, sino la propia, ¿sí? Nuestra experiencia y que tiene que ver con el umbral del dolor. Porque la dolencia es la particular vivencia o la experiencia propia de cómo la entendemos a esa experiencia, que es cognitiva, o sea, cómo la entendemos o cómo la sentimos esa experiencia respecto de lo que anteriormente hemos tenido. Seguramente muchos no queremos ir al odontólogo de grandes porque recordamos que de chicos uno iba y lo que hacía era sacar dientes, dolor, torno y recuerdos no placenteros. Que esos son aspectos que también influyen mucho en las percepciones respecto de la enfermedad y también respecto de las actitudes, respecto del enfermar y respecto de la búsqueda de atención. Reconocemos que la enfermedad la podemos ver por los signos y los síntomas. Los signos son concretos, verificables, son la presión arterial, si hay algún tipo de manchas, ¿sí? O digamos, cosas que son evidentes por sí mismos. Y los síntomas son conjuntos, son conocidos, informados del paciente, son un conjunto de elementos que uno los comunica o que se entienden y configuran algún tipo depende de cómo se vayan juntando, alguna tipología de enfermedad. Y los síntomas, como dice ahí, no son cuantificables. Un dolor de cabeza no se puede medir en grados, es subjetivo.
Son difíciles de comunicar porque no son externos, no son evidentes. No todas las personas sienten el mismo nivel de dolor y generan temor e inseguridad respecto de la situación que puede ocurrir. Del lado de los pacientes, las ideas que andan por la cabeza, diríamos, en principio, cada sociedad históricamente tiene un set, un conjunto de ideas y nociones respecto que le dan a esos sujetos respecto de la enfermedad que tienen. Entonces le dan significado a esa condición de enfermo. La condición de enfermo ha cambiado en distintas épocas. Estar enfermo no es lo mismo en este momento, sobre todo con las enfermedades digamos, en el siglo XXI, teniendo en cuenta que las enfermedades son mucho más tratables que en la antigüedad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay un contexto, hay un aporte de subjetividad muy grande que está dado por las personas que se sienten enfermas, pero se sienten enfermos no aislados, sino dentro de una sociedad que le da significado a eso. Por lo tanto, por ejemplo, que el coronavirus sea entendido como un tipo de enfermedad diferente de una gripe, es por un contexto y por unas maneras de entenderla, pero también por una sintomatología y por una evolución muy distinta respecto de lo que son las enfermedades anteriores. Entonces, tenemos que los médicos, por un lado, ven enfermedades fuera de sí, o sea, ven las enfermedades, ven los signos de las enfermedades en los pacientes, pero son los enfermos los que las sienten, las padecen. Entonces, por un lado, tenemos un punto objetivo, un lado que se puede decir objetivo externo a la persona y otro interno del paciente, donde interpreta la enfermedad que padece de una manera, no siempre de la misma manera. Y aquí lo que debemos plantear es la diferencia. Entonces, tenemos una distinción entre conceptos objetivos, podríamos decir objetivos y otros subjetivos. Y otra distinción entre la enfermedad, entre y mal y dolencia, entendida así, como la enfermedad, como el conjunto de todos estos eventos físicos, biológicos y psíquicos que tienen una existencia objetiva por fuera de las sensaciones o de lo que experimento siente la persona. Por otro lado, tenemos el mal o dolencia, que es el lado subjetivo, es el estado subjetivo que siente ese individuo y que se encuadra en ese papel de enfermo, padecimiento, como forma de transcurrir la enfermedad, donde el concepto de dolor es central y que es imposible de transmitir a la otra persona de la misma manera que uno lo siente. Entonces, los conceptos de enfermedad, mal, dolencia y padecimiento son los conceptos centrales que estudia la antropología de la salud como aspectos culturales centrales. Por lo tanto, separando estos conceptos entre la enfermedad, que sería la dimensión biomédica, la afección, la patología, entendida de esa manera, con esos conjuntos de signos que se pueden medir, se pueden cuantificar, y la intervención logra la cura o no, volver a superar o corregir esa disfunción, esa normalidad. El padecimiento corresponde a una dimensión subjetiva, interna. Es la experiencia, y no es cuantificable. Cada uno la va construyendo a lo largo de su vida. Y esto nos da sentido para entender y poder transcurrir y poder llevar esa enfermedad. La dolencia tiene que ver con la dimensión social. ¿Qué tiene que ver con la dimensión social?
que tiene que ver con los significados sociales a lo que se le da a la enfermedad. La valoración de la enfermedad por el paciente y el médico es distinta. La persona valora, interpreta su enfermedad sobre su grado de sentirse mal, su grado de incapacidad para hacer sus actividades normales, basado en las experiencias previas y en las representaciones sociales o nociones sociales imperantes sobre lo que es estar sano y estar enfermo, y sobre todo también estar enfermo de tal o cual enfermedad. Y también, de acuerdo a la cultura del paciente, la enfermedad, o de los grupos sociales en los que se encuentra, la enfermedad puede ser entendida como un castigo, y un castigo que se padece, que se lleva encima. Pensemos cómo era entendido a principios de los 80 el SIDA, el VIH, que se lo decía que era la peste rosa. Esas nociones ya han sido largamente superadas, por lo tanto era un castigo. Por lo tanto se lo entendía como si fuera un castigo por algo habían hecho, alguna transgresión, esa visión ontológica de la enfermedad. Pero sigue estando. Esa experiencia de enfermedad puede no coincidir con la enfermedad, puede no coincidir con sentirse enfermo, y esto lo hemos visto en el caso de los asintomáticos de coronavirus, asintomáticos pero son portadores de la enfermedad, también el VIH. Entonces, desde lo simbólico, del lado de la interpretación de los pacientes, siempre es un planteo para atrás, en el sentido de que tiene que ver con lo afectivo y con lo que conocemos en base a nuestra experiencia. Jugamos en base a lo que conocemos, a lo que hemos visto. Bueno, y esto es todo respecto de las nociones culturales, esta aproximación, este abordaje muy introductorio respecto de las nociones relacionadas con el mundo, con el universo de lo cultural, lo simbólico en relación a la salud y la enfermedad.